Todos dentro de la mansión creían que el ama de llaves viuda había decidido desaparecer una noche, dejando atrás a su hija de 3 años en la fría propiedad de Aleandro Moretti, el jefe de la mafia más poderoso de las afueras de la ciudad. Durante muchos días, la niña casi no dijo nada. Solo se sentaba en la escalera de mármol, abrazando a su viejo conejo de peluche, mirando la puerta principal, esperando a que su madre volviera a casa. Hasta que un día, la pequeña miró de repente por la ventana, señaló a un hombre y dijo, «Ese tío es el que se llevó a mi mamá». El jefe de la mafia se quedó completamente inmóvil, y por primera vez comprendió que algo terrible había ocurrido bajo su propio techo. Antes de que esta historia continúe, cuéntanos desde qué país nos estás escuchando esta noche. Una sola palabra en los comentarios, una ciudad, un pueblo, el rincón de la habitación donde estás sentado ahora mismo, significa más de lo que imaginas. Y si una historia sobre una pequeña mano capaz de traer de vuelta a la luz a un hombre endurecido es la clase de historia que has estado esperando, tómate un momento para darle like y suscribirte al canal, para que la próxima noche tranquila que pasemos juntos pueda encontrarte de nuevo. Ahora, que comience la historia. Mucho antes de que la niña señalara a aquel hombre desde la ventana, y mucho antes de que el ama de llaves desapareciera en la oscuridad de una sola noche, la mansión de Aleandro Moretti ya era el lugar más frío de las afueras de la ciudad. La propiedad se alzaba 4 pisos sobre la cresta de pinos que dominaba el camino del norte. Piedra gris sobre piedra gris. Muros lo bastante gruesos como para tragarse el sonido de un disparo de rifle y no devolver nada. 30 hombres armados rotaban por el perímetro en 3 turnos cuidadosos. Los perros de la puerta este habían sido entrenados para guardar silencio. Incluso el hierro forjado de las puertas principales parecía cargar su propio peso, como un soldado que lleva una vieja herida con firmeza y sin mencionarla jamás. Aleandro despertaba a las 5 de la mañana, como había hecho cada mañana durante los últimos 9 años, en un dormitorio del tamaño del apartamento de la mayoría de las personas. El techo sobre él estaba tallado en nogal oscuro, y las grandes ventanas altas estaban cubiertas por cortinas tan pesadas que bebían la luz antes de que llegara a la cama. Él no suspiraba. Se levantaba, se abotonaba la camisa hasta el cuello, y caminaba hacia la pequeña mesa lateral, donde una bandeja de plata lo esperaba con un café negro ya servido. Lo bebía de pie, sin azúcar, sin ceremonia. Firmaba 3 expedientes mientras el café aún estaba caliente, y rubricaba un cuarto sin leer más allá del segundo párrafo. No había radio en la habitación. No había una sola fotografía en ninguna de las paredes. El único sonido era el tic-tac profundo y medido de un reloj de péndulo, 2 pasillos más allá, y hasta ese reloj parecía conocer su lugar. 39 años. El jefe más poderoso de las afueras. Un hombre que había heredado una fortaleza como otros heredan un reloj de bolsillo, y que la había reconstruido a su propia imagen sin preguntarse jamás si todavía quería vivir dentro de ella. Las reglas de la casa le pertenecían solo a él. Ninguna mujer tenía permitido sentarse jamás en la mesa de reuniones familiares. Nunca sonaba música en el pasillo principal, porque la música, según le había dicho una vez a Marco, era el tipo de cosa que ablandaba a hombres que no podían darse el lujo de ablandarse. Nadie, ni un lugarteniente, ni un contable, ni un mensajero de los muelles, podía entrar jamás al despacho sin una cita programada. Incluso Rosa, que cocinaba en la cocina trasera desde que el padre de Aleandro aún vivía, esperaba 3 pasos más allá del umbral antes de pronunciar su nombre. El imperio se había construido con sangre. Se había mantenido con silencio. Firmó un 5º expediente. Su pluma ya se dirigía hacia el 6º cuando ocurrió. En algún lugar detrás de la mansión, desde la dirección del ala de servicio, un pequeño estallido de risa subió por los muros de piedra y se coló bajo la puerta de su despacho. Una risita aguda, sin prisa, sin miedo, del tipo que solo puede hacer un niño muy pequeño. La pluma de Aleandro se detuvo a mitad de trazo. Escuchó un instante que no había planeado dar. Luego bajó de nuevo los ojos hacia el papel y siguió escribiendo como si nada hubiera pasado por la habitación. La risa que se había colado bajo la puerta del despacho pertenecía a una niña pequeña que el señor de la casa apenas había visto.
Y la mujer que en ese preciso instante intentaba hacerla callar llevaba caminando por los pasillos traseros de la finca Moretti casi 4 años, sin pedirle a nadie que reparara en ella. Se llamaba Elena Rossi. Tenía poco más de 20 años, cabello oscuro que sujetaba cada mañana antes del amanecer y un rostro que llevaba el cansancio como suelen llevarlo las mujeres calladas, en silencio, sin quejarse. Había llegado a la mansión como viuda. Su esposo había muerto en un accidente de fábrica antes de que su hija aprendiera a decir su nombre. Y después de él no había hermanos, ni primos, ni ninguna tía anciana en un pueblo lejano que pudiera haberla acogido. Solo la niña en sus brazos y las 2 maletas que había subido por el camino de piedra el día en que Rosa le abrió por primera vez la puerta de servicio. La niña en sus brazos era mía. Tenía ahora 3 años, cabello rizado color castaño y ojos color miel cálida. Se movía por el mundo con la confianza tranquila de una niña que nunca había aprendido a temerle a mucho. A todas partes, bajo un bracito, la acompañaba un viejo conejo de peluche. Sus orejas se habían vuelto suaves y delgadas de tanto ser querido. Sus ojos eran 2 botones negros redondos, uno ligeramente más alto que el otro, y a lo largo de su vientre corría una línea de puntadas que la propia Elena había cosido a mano la noche después de que Mía naciera. Puntadas torcidas, hechas por una madre joven que nunca había aprendido a coser bien, pero que habían resistido 3 años enteros. Como Elena no tenía con quien dejar a la niña durante sus horas de trabajo, Aleandro había concedido 4 años atrás una única excepción silenciosa a sus propias reglas. Mía podía vivir con su madre en las pequeñas habitaciones al fondo del ala de servicio. Pero el permiso venía con una ley absoluta que Elena repetía a su hija cada mañana, arrodillada sobre el frío suelo de baldosas para que sus ojos quedaran al mismo nivel. Mía, escucha a mamá. No te acerques al despacho del señor. No vayas donde se reúnen los hombres de traje oscuro. No corras por el pasillo principal. ¿Entiendes? Siempre lo decía con el mismo tono. Siempre esperaba el pequeño asentimiento antes de ponerse de pie. Elena le temía más a perder ese trabajo que a cualquier otra cosa en toda su vida. Ese trabajo era el techo sobre la cabeza de su hija. Ese trabajo eran los zapatos en los pies de su hija. Ese trabajo era la medicina para la fiebre en el gabinete a las 3 de la madrugada. Rosa, la cocinera principal, había notado todo esto desde la primera semana. Nunca dijo una palabra al respecto. Solo deslizaba un pequeño trozo de pan dulce en la palma de Mía cada tarde, cuando Elena volteaba la espalda. Mía sentía muy seria hacia su madre con sus ojos color miel. Luego prometía como promete una niña de 3 años, es decir, cumplía su palabra justo hasta el momento en que algo más interesante pasaba delante de ella. Lo interesante pasó una tarde de jueves, con la forma de una puerta apenas entreabierta. Aleandro estaba en su despacho del 2º piso, sentado tras el largo escritorio de madera oscura que su padre había encargado en Milán media vida atrás. El informe en sus manos era rutinario, un libro de embarques de los almacenes del oeste. 3 columnas de cifras que deberían haber cuadrado y no cuadraban. Ya estaba a la mitad de una nota al margen cuando escuchó el suave crujido de la gran puerta de roble abriéndose lentamente detrás de él. No el golpe seco y doble de Marco, no el carraspeo cuidadoso que siempre precedía al mayordomo. Solo un crujido lento y curioso, como si la propia puerta no estuviera segura de tener permiso. Dejó la pluma. Giró en su silla. Una niña muy pequeña estaba de pie descalza en el umbral. Su cabello rizado formaba una suave maraña alrededor de su rostro, un brazo enroscado alrededor de un conejo de peluche muy querido, y la otra mano sujetando una hoja de papel doblada, coloreada con crayones del tamaño de sus dedos. Lo miró con una atención tranquila y color miel, como si él fuera una lámpara que ella nunca hubiera visto encendida. Luego caminó descalza sobre la amplia alfombra persa y llegó justo al lado de su escritorio. Tuvo que levantar ambos brazos para alcanzar la parte de arriba. Puso el dibujo junto a su libro de contabilidad con enorme cuidado. Era un dibujo a crayón de un hombre muy alto con un abrigo muy negro, de pie junto a una niña muy pequeña con un vestido rosa. Sus manos no llegaban a tocarse del todo en el papel, pero se estiraban la una hacia la otra. Luego, levantó el conejo hacia él con ambas manos,
como quien presenta a un invitado importante. Tío Al, dijo con la voz pequeña y clara de alguien que acaba de decidir que él merece conocer a su mejor amigo. Este es mi conejo. Aleandro Moretti no se movió durante un largo segundo desconocido. El hombre que comandaba a 30 hombres armados y medio distrito portuario no sabía qué expresión tenía su propio rostro. Su voz, cuando por fin llegó, fue baja, pero de hierro. Elena. No la levantó. Nunca necesitaba levantarla. Se escucharon pasos corriendo por el pasillo antes de que muriera la segunda sílaba. Elena apareció en la puerta, el rostro del color de una tela blanqueada, una mano apoyada en el marco para no tropezar. Señor, lo siento tanto. Cruzó la habitación en 3 pasos, tomó a su hija en brazos, recogió el dibujo caído con dedos temblorosos, y comenzó a retroceder con la cabeza inclinada y las palabras atropellándose una tras otra. No volverá a pasar, señor. Le prometo que la vigilaré cada segundo. Seré más estricta. Por favor, perdónenos. Por favor. La puerta se cerró. Aleandro miró el dibujo que había quedado olvidado en la esquina de su escritorio. Lo tomó entre 2 dedos, como quien levanta algo que piensa tirar a la papelera junto a la pared. Su mano se detuvo a medio camino. Miró las líneas de crayón un instante más de lo que había planeado. Luego, sin darse permiso para pensarlo, abrió el cajón inferior de su escritorio, guardó el papel dentro, y giró la pequeña llave de bronce. Las puertas que no cierran de verdad tienen la costumbre de abrirse un poco más cada día. Los siguientes 14 días siguieron un patrón que toda la casa fingía no notar. Mía olvidaba la regla otra vez, y luego otra vez, y una tercera vez en la misma tarde. Cada vez, la puerta del despacho se abría una fracción más que el día anterior, y una pequeña figura descalza cruzaba la alfombra persa con la misma confianza absoluta. Cada vez, Aleandro llamaba a la madre, pero la pausa entre la llegada de la niña y el llamado a Elena Rossi comenzó a cambiar en silencio. Lo que había sido 3 segundos el primer día se estiró a 10 el cuarto día, 10 se estiró a 30 al final de la primera semana, y para el día 12, cuando Mía se subió al brazo del sillón de cuero junto a su escritorio sin decir palabra, abrió su pequeña lata de crayones y comenzó a dibujar en una hoja nueva en completo silencio. Aleandro no llamó a nadie durante casi media hora. Simplemente siguió trabajando, y ella simplemente siguió dibujando. Y la habitación, por primera vez en más tiempo del que él podía recordar, contuvo a 2 personas respirando que no estaban ahí por negocios. En el 6º día, Mía había caminado hacia él con algo suave y oscuro apretado dentro de su pequeño puño cerrado. Cuando abrió la mano frente a él, encontró un trozo de chocolate que había comenzado a derretirse contra su palma, tibio y pegajoso, moldeado por el calor de su piel. Se lo ofreció con tremenda seriedad, como si le estuviera regalando un pedazo del sol. Él miró el pequeño obsequio durante un largo momento. Luego, sin entender del todo su propia mano, lo tomó. Lo envolvió en una servilleta de tela y lo dejó junto a su pluma. No lo tiró. En el 9º día, ella dejó olvidado un crayón morado sobre su escritorio cuando Elena por fin llegó corriendo a buscarla. Él lo guardó en el mismo cajón que el dibujo. Luego, en el día 13, ocurrió algo extraño. Mía se resfrió. La mantuvieron esa tarde en las habitaciones de servicio, arropada bajo una manta, la naricita rosada y el conejo apretado contra su barbilla. No apareció en la puerta del despacho en todo el día. Aleandro estaba revisando las cifras de la ruta este, y no podía, por más que lo intentara, explicarse a sí mismo por qué había mirado hacia esa puerta cerrada 2 veces en la misma hora, ni por qué el silencio de la habitación se sentía más pesado que en años. Abajo, en la cocina trasera, Rosa notó algo distinto a la mañana siguiente. Sin decir palabra a nadie, añadió una segunda taza a la bandeja del café de la tarde. Una taza pequeña, del tipo que una mano infantil podría rodear. La colocó junto a la taza del señor y subió la bandeja por la escalera de servicio como si nada hubiera cambiado. Nadie hizo comentarios. Nadie se atrevió. Para el final de la segunda semana, un segundo dibujo a crayón descansaba abiertamente en la esquina de aquel gran escritorio oscuro, ya no escondido en un cajón cerrado, sino ahí,
a la vista, junto a las carpetas de cuero negro de un jefe de la mafia. El segundo dibujo a crayón seguía descansando en la esquina de ese escritorio oscuro cuando Marco tocó 2 veces la puerta del despacho, el martes siguiente por la mañana, con la expresión que solo usaba cuando deseaba traer mejores noticias. Jefe, la reunión está lista. Aleandro se levantó sin decir palabra. Se abotonó la chaqueta negra sobre la funda de su pistola, pasó junto al dibujo sin mirarlo, y siguió a Marco por la escalera de piedra más ancha hasta el nivel inferior, donde la gran sala de reuniones esperaba tras 2 puertas de roble reforzado. La larga mesa se extendía por el centro de la sala como una losa de agua oscura. Un mapa de la ciudad había sido desenrollado en el centro y fijado en las esquinas. Pequeños marcadores rojos habían sido clavados en el papel en 7 puntos distintos, y cada uno, Aleandro ya lo sabía, representaba algo que no debería haber salido mal. 6 hombres estaban sentados alrededor de él. Marco a su izquierda, Vittorio a su derecha, 4 lugartenientes más a los costados, cada uno mayor que los problemas que estaban a punto de discutir. Aleandro apoyó la palma sobre el mapa y observó los marcadores rojos en un largo silencio antes de hablar. 3 cargamentos en 4 semanas, dijo. El envío del oeste en la salida del túnel, la entrega del norte en el patio de carga, la caja del muelle en el muelle 11. Los 3 emboscados dentro de la misma media hora. Los 3 transportaban mercancía que solo esta mesa conocía. Nadie se movió. 2 casas seguras descubiertas. Una en la calle Lantern, otra sobre la sastrería del Canal Este. Ambas despejadas por hombres rivales antes de que llegaran los nuestros. Ambas vacías en menos de una hora. Vittorio asintió lentamente una vez, la mandíbula tensa. Y una lavandería junto al río, quemada hasta los cimientos el jueves pasado, a las 12:04 de la madrugada. El fuego empezó desde adentro. No fue un accidente. No levantó la voz en ningún momento. Nunca lo hacía. Miró a cada rostro alrededor de la mesa, y giró hacia Vittorio, luego Marco, luego los 4 lugartenientes, luego Vittorio de nuevo, y observó cada par de ojos como un joyero observa los pequeños cambios de luz dentro de una piedra. No dijo la palabra que estaba pensando. No dijo traidor. Solo preguntó, muy en voz baja, la familia rival conoce nuestro calendario desde hace un mes. Me gustaría entender cómo. Vittorio fue el primero en hablar. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos sobre la madera pulida, y dijo con su voz baja y firme, jefe, con su permiso, llevaré personalmente a un equipo a las entradas de servicio esta noche. Inspeccionaré la seguridad en la puerta de entregas. Si hay una filtración en nuestras rutinas, encontraré por dónde camina. Aleandro lo miró durante un latido más de lo que un hombre mira a alguien en quien confía. Luego asintió. Hazlo. 2 pisos más arriba, en las habitaciones de servicio al fondo de la mansión, Elena Rossi estaba sentada en el borde de una cama estrecha con su hija de 3 años acurrucada contra su cadera. La frente de Mía ardía bajo el pequeño paño húmedo que Elena presionaba ahí. El conejo estaba metido bajo las cobijas, junto a ella. Mía se removió en su sueño febril, y su voz salió muy delgada y muy pequeña. Mamá, tengo frío. Elena se inclinó y presionó los labios contra la frente ardiente de su hija, susurrando algo que era casi una plegaria. El siguiente alfiler rojo ya se estaba decidiendo a las 3 de la madrugada, en un estrecho pasillo trasero de la misma mansión que Elena creía que se había convertido en su único lugar seguro en el mundo. La fiebre de la niña había subido por tercera vez esa noche. Elena la había mecido casi una hora antes de que el pequeño cuerpo ardiente por fin quedara flojo contra su hombro y la respiración entrecortada se calmara en algo parecido al sueño. Había recostado a Mía muy despacio en la cama estrecha, metió al conejo bajo un codito y presionó los labios una última vez contra la frente caliente. El botiquín de sus propias habitaciones estaba vacío. El jarabe para la tos que Rosa guardaba para la casa estaba en la cocina trasera, 2 pisos abajo y por el pasillo de servicio. Elena se puso un delgado abrigo gris sobre el camisón, deslizó los pies descalzos en unas pantuflas suaves y cerró la puerta de su habitación detrás de ella sin hacer ruido. La mansión a las 3 de la madrugada era un país propio.
Los grandes pasillos de piedra corrían vacíos, bañados por la luz de luna que entraba por las ventanas altas. El lejano reloj de péndulo marcaba el tic-tac en el corazón dormido de la casa, sin prisa, indiferente. Elena avanzó por el pasillo de servicio con el silencio de pies ligeros de una mujer que había aprendido desde joven a caminar sin molestar a nadie. Estaba a 2 vueltas de la cocina trasera cuando escuchó el susurro. Se detuvo. Una voz, baja, cortante y rápida, hablaba en una extraña mezcla de italiano e inglés al otro lado del muro de piedra que estaba pasando. Venía del pequeño pasillo lateral que llevaba al patio trasero, donde se recibían las entregas durante el día. Elena presionó la espalda contra la piedra fría. Contuvo la respiración. Conocía esa voz. La había escuchado 100 veces cruzando el vestíbulo principal. Respetuosa, controlada, siempre un paso detrás del señor de la casa. Vittorio. El primer cargamento de la semana, la lista completa, decía suavemente al teléfono. Horarios del conductor de ruta. Lo tendrás antes del domingo. A cambio, quiero la franja norte hasta el canal. Eso no es negociable. Una pausa. La persona del otro lado dijo algo que Elena no pudo escuchar. No, lo hacemos como te dije. Sigues presionando a las casas más pequeñas. Que él crea que es solo territorio. Cuando baje al muelle sur a fin de mes a recibir ese cargamento personalmente, tus hombres ya estarán esperando en el techo del segundo almacén. Un solo golpe limpio. Nada visible de nuestro lado. Otra pausa. Cuando él ya no esté, la propiedad se divide. Tu familia se queda con los muelles y la ruta este. Yo me quedo con las afueras. Mi parte del nuevo territorio es del 20% y me quedo con la mansión. Esos son los términos. El corazón de Elena empezó a latir tan fuerte que estaba segura de que las piedras detrás de ella debían estar temblando con él. Su mano se deslizó hacia el bolsillo de su delantal. Sus dedos encontraron su pequeño teléfono. Lo sacó con el movimiento lento y cuidadoso de una mujer cuya vida entera acababa de reducirse a presionar un solo botón. La luz roja de grabación brilló contra la oscuridad del pasillo. Vittorio colgó la llamada. Por un largo instante solo hubo silencio. Luego sus pasos cambiaron de dirección. Empezaron a caminar directamente hacia la esquina donde estaba Elena. La persona equivocada dobló la esquina exactamente 7 segundos antes de que los pasos de Vittorio la alcanzaran. Elena no recordaba haber corrido. Solo recordaba la piedra fría bajo sus pies descalzos, el martilleo enloquecido detrás de sus costillas y el pequeño teléfono apretado en su puño como si su vida entera estuviera sellada dentro de él. Llegó a la escalera de servicio, subió los escalones de 2 en 2 en absoluto silencio, y se deslizó de vuelta a su pequeña habitación sin dejar que la puerta hiciera un solo sonido. Se quedó de pie con la espalda contra la madera, y durante un largo segundo no pudo respirar en absoluto. Él no le había visto el rostro. De eso estaba segura, pero había escuchado el ligero repiqueteo de sus pantuflas alejándose por el pasillo. Lo rastrearía. Preguntaría cuál de las sirvientas dormía en esa ala. Empezaría a contar puertas. Ella tenía 15 minutos, tal vez menos. Se movió. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono 2 veces. Abrió el correo primero. El sistema se negó a enviar. La señal de salida de la mansión había sido filtrada silenciosamente durante años, y los mensajes a cualquier dirección fuera de la lista aprobada simplemente morían en la cola. Intentó un mensaje de texto. El número regresó bloqueado. Intentó un segundo. Bloqueado. Dejó de intentar. Su joyero estaba sobre la pequeña cómoda junto a la cama, guardando un anillo de plata sencillo y 2 pasadores que habían sido de su madre. Elena lo inclinó y sacudió el forro. De un terciopelo doblado en el fondo, sacó una diminuta memoria USB, no más larga que la punta de su dedo meñique. Su hermana se la había dado años atrás, antes de morir. Nunca había tenido uso para ella hasta esa noche. La conectó a su teléfono. Copió la grabación. Luego, con la mandíbula tan apretada que le dolía, borró cada rastro del audio del propio teléfono,
eliminó el archivo, vació la papelera, borró el registro de actividad reciente. Sostuvo el teléfono bajo la lámpara y revisó la memoria 2 veces. Limpia. Nada que pudieran encontrar unas manos entrenadas. Miró la cama. Mia yacía acurrucada de lado, las mejillas todavía sonrojadas por la fiebre, los rizos oscuros húmedos contra la almohada, un codito metido bajo el conejo de peluche, cuyas orejas suaves colgaban y cuyos 2 ojos de botón desiguales captaban la luz baja. La línea de puntadas a lo largo de su vientre aún llevaba las marcas torcidas de la propia mano de Elena, cosidas a la luz de una lámpara, la noche después de que Mia naciera. Elena sacó las pequeñas tijeras de su costurero. Se sentó en el borde de la cama junto a su hija dormida, y con las manos más firmes que jamás se había obligado a sostener, cortó las viejas puntadas a lo largo de 4 dedos de ancho. Envolvió la memoria USB en un trozo de algodón suave arrancado de su propio pañuelo. Presionó el diminuto bulto en el relleno blanco del vientre del conejo, lo bastante profundo como para que ningún toque casual pudiera encontrarlo jamás. Luego enhebró la aguja. Cosió el borde con 6 puntadas rápidas y torpes, exactamente como lo había hecho la primera vez, 3 años atrás. Se inclinó y presionó los labios contra la frente caliente de Mia. Si no vuelvo, susurró, recuerda que tu conejo siempre estará contigo. Entonces lo escuchó. No un golpe en la puerta. El giro lento y paciente de la manija desde el otro lado. La frase se cerró exactamente como Elena había temido que lo haría. La puerta se abrió sin hacer ruido, y Vittorio entró a su habitación de la forma en que un hombre entra a un lugar que ya ha decidido que le pertenece. No había ira en su rostro. No había amenaza en sus ojos. Solo la calma tranquila y profesional de alguien que ya había hecho este tipo de trabajo antes y lo volvería a hacer sin perder ni una hora de sueño. Cerró la puerta detrás de él con la palma de la mano. Elena, dijo. Su voz era casi amable. Dame tu teléfono, por favor. Ella se lo entregó. No habló. Sus manos no temblaron, aunque cada músculo de su pecho gritaba. Él lo revisó sin prisa. Llamadas recientes, mensajes, galería de fotos, grabaciones de voz. Abrió la aplicación de grabación al final, revisó cada archivo guardado, y escuchó 2 de ellos durante 3 segundos cada uno antes de dejar el teléfono sobre la cómoda. Limpio. La miró durante un largo momento. Luego se acercó y la registró. Fue minucioso e impersonal. Los bolsillos del abrigo gris, los bolsillos del camisón, dentro de las mangas, a lo largo de la costura del cuello, la cintura. Nada. Ni una sola vez sus ojos se dirigieron hacia la niña pequeña dormida en la cama junto a ellos, ni hacia el viejo conejo suave metido bajo su brazo. Cuando terminó, sacó una hoja de papel en blanco doblada del interior de su chaqueta y la puso sobre la cómoda. Junto a ella, colocó una pluma. Junto a la pluma, colocó una pequeña pistola oscura y dejó la mano descansando encima de ella, de una manera que no apuntaba a nada en particular. Siéntate. Vas a escribir una carta para mí. Elena se sentó. Escribe exactamente lo que yo diga. Con tu propia letra. Si una sola palabra está mal, lo haremos de nuevo, y no tendremos tiempo de hacerlo 3 veces. Ella tomó la pluma. Él dictó lentamente. No puedo seguir viviendo en este mundo peligroso. Por favor, no me busquen. Por favor, cuiden a Mia. Las letras de ella temblaban por la página. Él no hizo comentarios al respecto. El temblor hacía la historia más creíble. Cuando terminó, él dobló el papel en 3 y lo guardó dentro de su chaqueta. Miró el pequeño reloj en la pared. Había desactivado las cámaras del ala este desde la sala de seguridad media hora antes de siquiera venir a su puerta. La ventana ciega ya estaba abierta. Tenía, le informó en voz baja, 7 minutos antes de que la señal volviera a estar en línea. Levántate. Abrigo, zapatos, sin ruido. La sacó por la puerta de servicio de su propia habitación, por el estrecho pasillo, pasando la puerta de entregas, y hacia el pequeño patio trasero, donde un sedán oscuro esperaba sin placas. La cajuela ya estaba abierta. Él no iba a matarla.
La necesitaba viva. Ella había grabado algo que él no había podido encontrar en su teléfono, y hasta que supiera dónde lo había escondido, su cuerpo era más útil respirando que sin respirar. Señaló, tranquilo y profesional, hacia la cajuela abierta. Elena subió antes de que él cerrara la tapa. Volteó la cabeza una última vez y miró a lo largo del muro oscuro de piedra de la mansión, hasta que sus ojos encontraron el pequeño cuadrado de la ventana de su hija en el tercer piso. Se mordió con fuerza el interior del labio para no gritar el nombre de su hija en la noche. La cajuela se cerró. El silencio que se cerró alrededor de la cajuela de ese auto duró exactamente 4 horas antes de que la primera persona en la mansión se diera cuenta de que algo andaba mal. A las 7 de la mañana siguiente, Alejandro ya estaba en su escritorio. Había dormido tal vez 3 horas. 2 informes de embarque estaban abiertos frente a él, y estaba revisando las cifras de la ruta este por segunda vez cuando el mayordomo tocó 2 veces la puerta del despacho con una cautela a un grado demasiado cuidadosa. Entre. El mayordomo era un hombre delgado de cabello gris que había servido a la familia Moretti durante más de 30 años, y no se sobresaltaba con facilidad. Cuando entró a la habitación, su rostro tenía el color de papel viejo. Señor, disculpe la interrupción. Elena Rossi no se presentó al servicio de la mañana a las 6. No está en la cocina trasera. No está en el cuarto de blancos. Su habitación ha sido revisada. Está vacía. Alejandro levantó la mirada. No se movió por un momento. ¿Vacía en qué sentido? Su abrigo no está, señor. Sus zapatos no están. Su pequeño bolso no está. La niña sigue dormida en la cama. Hay una carta en la mesita de noche, doblada en 3. No la abrí. Alejandro se levantó de su silla. Caminó por el pasillo y bajó por la escalera de servicio sin decir palabra. Marco se le unió a mitad del pasillo. Cuando llegaron a la habitación de Elena, Alejandro le dijo a Marco que esperara en el umbral. Cruzó solo hacia la mesita de noche y tomó la hoja doblada. La leyó una vez. Su rostro no cambió ni una línea. No puedo seguir viviendo en este mundo peligroso. Por favor, no me busquen. Por favor, cuiden a Mía. Pero los dedos que sostenían el papel se quedaron muy quietos. Conocía a esa mujer desde hacía 4 años. Nunca se había reconocido a sí mismo, ni siquiera en su propia mente, cuán cuidadosamente la había conocido. Pero así era. Ella nunca había tomado una mañana libre sin avisarle a Rosa al menos con un día de anticipación. Se había saltado su propio almuerzo 3 veces el invierno pasado para comprarle a su hija un par de zapatos nuevos cuando los viejos se abrieron en la punta. Había dormido en una silla de respaldo recto junto a la cama de Mía durante toda la semana en que la niña tuvo fiebre, sin quejarse ni una sola vez. Una mujer así podía dejar un trabajo. Podía dejar un sueldo. Podía dejar una ciudad. Una mujer así, bajo ninguna condición sobre la tierra, dejaría voluntariamente a una niña de 3 años dormida en una mansión llena de hombres armados. Dobló la carta de nuevo en sus 3 pliegues y la deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta, sobre sus costillas. Se volvió hacia la puerta donde Marco esperaba, y habló en su voz ordinaria, para que los 2 lacayos que estaban en el pasillo lo escucharan y repitieran lo que escucharon. La señorita Rossi ha renunciado. Procesa el papeleo antes del mediodía. Rosa cuidará de la niña mientras tanto. No quiero ninguna discusión sobre esto en la casa. Ninguna. Marco inclinó la cabeza. Sí, jefe. Subieron por la escalera de servicio en silencio. A mitad del pasillo del tercer piso, Alejandro se detuvo sin previo aviso. Se giró y se quedó de pie, inmóvil, frente a la puerta de la pequeña habitación de invitados donde Rosa ya había llevado a la niña dormida. Adentro, una niña de 3 años seguía acurrucada bajo una manta ligera, la mejilla presionada contra la oreja de un viejo conejo de peluche. Alejandro no abrió la puerta. Solo se quedó ahí, de pie, durante mucho tiempo. La puerta que solo había necesitado una carta para cerrarse volvió a abrirse un poco, esa misma mañana, a las 8, cuando una niña de 3 años despertó en una cama extraña, en una habitación extraña, y no pudo encontrar a su madre.
Mía se sentó lentamente. El conejo seguía metido a su costado. Se frotó los ojos con el dorso de un puñito y miró alrededor el papel tapiz desconocido. Se deslizó del colchón con sus pies descalzos. Caminó hasta la puerta y la empujó. Buscó por todo el tercer piso primero. Miró en el pequeño baño de invitados. Miró detrás del armario de blancos. Caminó hasta el final del pasillo y volvió. Luego bajó por la escalera de servicio un escalón a la vez, sosteniendo la baranda con una mano y al conejo con la otra. Miró en la cocina trasera. Miró en la despensa. Miró en la habitación de su madre, ya ordenada, la cama tendida con demasiada firmeza, la pequeña cómoda vacía. Rosa la encontró de pie en medio de esa habitación vacía. La cocinera principal se arrodilló, abrió los brazos, intentó reunir a la niña con suavidad. Mía negó con la cabeza una vez. Pasó junto a Rosa sin decir palabra y siguió caminando. Caminó hasta el vestíbulo principal. La gran escalinata de mármol blanco se alzaba frente a ella, y por encima, las altas puertas principales de la mansión permanecían cerradas. Miró las puertas un largo momento. Luego subió 3 escalones de la escalera, se sentó en el tercero, y acomodó al conejo en su regazo, de modo que sus 2 ojos de botón desiguales también miraran hacia la entrada. No lloró fuerte. No llamó a nadie. Solo se sentó. Al mediodía, Rosa sacó una pequeña bandeja con leche tibia y una rebanada de pan con mantequilla en un plato azul. La dejó junto a la niña en el escalón. Mía negó con la cabeza sin siquiera mirarla. Por la tarde, 2 de los guardias del perímetro pasaron caminando junto a la base de la escalera en su rotación. Mía no levantó la vista. Al anochecer, cuando Rosa trató de llevarla de vuelta a la cama, la pequeña se aferró con ambas manos a uno de los balaustres de mármol de la escalera y no se dejó mover. Rosa se sentó junto a ella un rato, acariciándole los rizos, y luego, ya tarde, fue a buscar a Aleandro. Cerca de la medianoche, cuando las últimas lámparas de la mansión ya estaban tenues, Aleandro salió solo al gran vestíbulo principal. Ella seguía ahí. Sus ojos color miel se habían hundido por la falta de sueño. Su pequeño pecho subía y bajaba lentamente bajo el peso apretado del conejo. No se había movido del tercer escalón desde que salió el sol. Cruzó el suelo de mármol sin hacer ruido y se sentó junto a ella. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego preguntó, en la voz más suave que había usado en años, «Mía, anteanoche, ¿escuchaste algo?» Ella lo pensó. Lo pensó durante mucho tiempo, con toda la pequeña arruga de su pequeña frente concentrada. Luego lo miró y dijo, «Mamá se fue con un tío». No recordaba el rostro. No recordaba el nombre. Solo recordaba que había habido un tío que llegó en la noche. La mandíbula de Aleandro se cerró tan fuerte que le dolió. No le hizo otra pregunta. Se quitó el abrigo negro de los hombros y lo puso con mucha delicadeza sobre la pequeña espalda de la niña, y se quedó sentado a su lado en ese frío escalón de mármol hasta que ella se recostó de lado y se quedó dormida contra su brazo. A las 2 de la madrugada, la cargó de vuelta a la cama. El conejo seguía apretado dentro de su pequeño puño. Algunos hombres aprenden, solo tarde en la vida, que el silencio de un niño puede ser más ruidoso que cualquier nombre pronunciado en voz alta. El silencio de la niña duró el resto de aquella larga y fría noche, y siguió a Aleandro de vuelta a su despacho mucho después de haberla acostado bajo la manta con el conejo contra su mejilla. No se fue a dormir. Puso la carta sobre el secante de cuero de su escritorio y la leyó una vez más bajo la pequeña lámpara de bronce. Luego la dobló de nuevo en sus 3 pliegues y la deslizó fuera de la vista, en un cajón. No volvería a tocarla. No creía ni una sola palabra de ella. A las 3 de la madrugada llamó a Marco al despacho y cerró la puerta detrás de ellos. 4 nombres, dijo en voz baja. Quiero a los 4 hombres más confiables de esta casa. No los que hablan más fuerte. Los que jamás han hablado fuera de una habitación cerrada en 10 años. Tráeme esos 4 antes del amanecer. Marco entendió de inmediato. Jefe, ¿debería incluir a Vittorio? Aleandro lo miró durante un largo, quieto momento. No.
Marco no preguntó por qué. Solo asintió una vez y se fue. 2 horas después, 4 hombres estaban de pie frente a él en la tenue luz del despacho. Les dio sus instrucciones en la voz baja y medida que reservaba solo para los asuntos más importantes. Lancen una red sobre 7 distritos. Revisen cada casa segura vinculada a la familia rival. Vigilen los 2 puertos viejos a lo largo del río. Pongan ojos discretos en los 3 hoteles pequeños que, a lo largo de los años, siempre se han usado para el tipo de negocios que nadie escribe jamás. Encuentren a Elena Rossi. Repórtenme a mí y a nadie más. Los 4 hombres salieron por la escalera de servicio. Luego Aleandro bajó solo a la sala de control de seguridad en el sótano. Se sentó frente al muro de pequeños monitores, abrió el archivo de la noche en que Elena había desaparecido, y retrocedió por la grabación del pasillo del ala este. La transmisión corría con claridad hasta las 2:47 de la madrugada. A las 2:47 exactas, la imagen se volvió negra. Permaneció negra durante 47 minutos. Volvió a las 3:34, y el pasillo del otro lado estaba vacío, como si nada hubiera pasado entre esas 2 marcas de tiempo. Aleandro no se movió durante un largo momento. Él sabía esto desde que había pagado para instalarlo. Había revisado sus planos 2 veces. Esto no era una falla. No era un corte de energía. Era una anulación manual, ingresada desde dentro de la propia sala de control, por alguien con el nivel más alto de acceso. Abrió el registro de accesos. 3 nombres tenían ese nivel de autorización durante las horas de la madrugada. El suyo propio, el del viejo mayordomo, y un tercero. Leyó el tercer nombre. No lo dijo en voz alta. Simplemente cerró el registro, apagó la terminal, y subió por la escalera de servicio con un rostro que nadie que se cruzara con él en el camino se atrevió a mirar directamente. Para la noche siguiente, su red se había extendido por todas partes. 7 distritos, 2 ríos, 3 hoteles, cada casa segura que la familia rival había sido sospechosa de usar. Sus hombres trabajaban en absoluto silencio. Ni rastro de Elena. Ni una pista. Ni un hilo. El lunes por la mañana, cuando la pálida luz de invierno todavía trepaba por las altas ventanas del vestíbulo principal, salió de su despacho camino a una reunión y la encontró de nuevo. Una niña muy pequeña con un vestido muy pequeño, ya sentada en el tercer escalón de la gran escalinata de mármol. El conejo apretado contra su pecho, sus ojos color miel fijos en las puertas principales. Se detuvo. Cruzó el mármol hacia ella, se sentó a su lado en el frío escalón y no dijo nada en absoluto. El silencio que habían empezado a compartir en el tercer escalón de la escalinata lo siguió lentamente y sin previo aviso hacia el resto de la mansión. En la mente pequeña y de 3 años de Mía, el razonamiento era perfectamente simple. Cada persona en esta enorme casa de piedra, los guardias en la entrada, los hombres de traje oscuro que iban y venían, la propia Rosa, obedecía al tío Al. Él era quien les decía dónde pararse y qué hacer. Y si todos ellos lo escuchaban sin discutir jamás, entonces el tío Al, sin ninguna duda, era la persona en todo el mundo que podía traer a mamá de vuelta a casa. Así que empezó a seguirlo. Lo seguía a su despacho por las mañanas y se acomodaba en la gruesa alfombra persa bajo su escritorio con sus crayones, dibujando durante horas sin decir una palabra. Se paraba junto a su silla en el pequeño comedor durante su cena y no pedía un plato, solo apoyaba su manita en el brazo de la silla, como si la estuviera custodiando. Lo esperaba en lo alto de la escalera cuando él volvía de reuniones en los pisos inferiores. Y en el momento en que sus zapatos llegaban al último escalón, ella subía la mano y le tomaba 2 dedos. Aleandro no sabía qué hacer con nada de esto. Pero tampoco, en algún lugar tranquilo debajo de todo lo demás, le decía que se detuviera. Entonces, una noche, un poco después de las 10, la reserva que ella había mantenido con tanta fuerza durante tantos días se rompió de golpe. Estaba en su pequeña cama de invitados en el tercer piso. Rosa le leía un cuento. A mitad de la historia, Mía se sentó de golpe y empezó a llorar por su madre. No las lágrimas pequeñas y silenciosas de la escalinata de mármol, sino un llanto largo, desgarrado,
agotador, que no cesó hasta convertirse en una tos seca y áspera. Rosa corrió por el pasillo y regresó 3 minutos después con Aleandro detrás de ella. Aleandro, que jamás había cargado a un niño pequeño en su vida, se agachó junto a la cama y la levantó con cuidado en sus brazos. La llevó al sillón profundo en la esquina de la habitación y se sentó con ella apretada contra su pecho. Rosa dejó un suave libro ilustrado abierto sobre sus rodillas y salió de la habitación sin decir palabra. Él empezó a leer. Su voz era torpe al principio. No había leído un cuento en voz alta en más de 30 años. Pero en algún momento cerca de la tercera página, apareció un pato en la historia, y sin saber muy bien por qué, bajó la voz e hizo un ridículo sonido de graznido. Luego apareció un conejo, y subió el tono, más suave. Luego apareció un lobo gris, y gruñó las palabras con falsa gravedad. Entre 2 sollozos entrecortados, Mía se rió. Fue muy pequeña y muy húmeda, pero fue una risa. Se acurrucó más profundo contra su camisa. Su pequeña mano se cerró con fuerza alrededor del puño de su manga. En algún punto cerca de la 5ª página, su respiración se fue calmando hasta el sueño. Él no se movió durante 2 horas. A la mañana siguiente, un nuevo dibujo lo esperaba en la esquina de su escritorio cuando bajó. 3 figuras, una niña pequeña, una mujer, un hombre alto con abrigo negro. Las 3 manos estaban dibujadas unidas en una sola línea sin romper. Aleandro se quedó mirándolo durante mucho tiempo, y por primera vez en más años de los que podía contar, sintió algo muy pequeño y muy afilado clavarse en el centro de su pecho. Esa cosa pequeña y afilada apenas había terminado de asentarse en su pecho cuando, 4 días después, se le unió otra mucho más fría. El viernes por la tarde estaba tranquilo dentro de la mansión. La luz invernal entraba oblicua por las altas ventanas del despacho en largos paneles pálidos, y una fina neblina de condensación se había juntado en la mitad inferior del cristal, donde el aire cálido del interior se encontraba con el frío del vidrio. Mía estaba de puntitas en la ventana más cercana al escritorio, la frente casi tocando el vidrio, trazando un corazón torcido en la neblina con la punta de un dedo. El conejo estaba metido bajo su otro brazo. Tarareaba una tonadita entre dientes, del tipo que una niña de 3 años inventa en el momento. Aleandro estaba sentado tras el escritorio, firmando los informes semanales. Le echó un vistazo. Estaba a salvo. Volvió a la página. Abajo, en la terraza frontal, en el borde del camino de grava, un largo auto negro se detuvo lentamente, el motor apagado, la puerta trasera abierta. Un hombre con abrigo oscuro salió y se detuvo un momento junto al vehículo para acomodarse el cuello de la camisa y revisar la carpeta en su mano. Mía miró hacia abajo, al camino. Todo en su pequeño cuerpo se detuvo de golpe. El color se le fue del rostro como el agua que se escurre de un vaso volcado. Su tarareo murió. El conejo se le resbaló del brazo y cayó sobre la alfombra sin un solo sonido. Se giró y corrió con sus piecitos descalzos por todo el largo del despacho, hasta la silla donde estaba sentado Aleandro, y se metió gateando detrás de sus piernas, presionándose contra la sombra bajo sus rodillas. Temblaba tan fuerte que él podía sentirlo contra su espinilla, a través de la tela del pantalón. Su pequeño dedo índice derecho se levantó. Apuntó, recto y tembloroso, por el espacio entre su tobillo y la pata de la silla, hacia la ventana, hacia el hombre de abrigo oscuro que ahora subía los escalones de la entrada de la mansión. Su voz era casi demasiado suave para escucharse. Ese tío es el que se llevó a mi mamá. Aleandro no le preguntó de nuevo. No lo necesitaba. 3 segundos después, hubo un golpe cortés y doble en la puerta del despacho, y Vittorio entró con una pequeña sonrisa cortés ya preparada. Jefe, el informe semanal. Entra, Vittorio. Siéntate. Aleandro tomó la carpeta de sus manos con un gesto de agradecimiento y devolvió la sonrisa exactamente como la había devuelto 100 veces antes. Le indicó con un gesto la silla frente al escritorio. Vittorio se sentó. Mientras Vittorio empezaba, en su voz baja y firme, a repasar las cifras de la semana, Aleandro, sin mirar, alargó el brazo y levantó a Mía sobre su regazo en un solo movimiento suave. La acomodó de lado contra su pecho,
de modo que su propio cuerpo quedara entre ella y el hombre sentado frente a él. Mantuvo un brazo suelto alrededor de su espalda. Fingió corregir 2 líneas del informe con su pluma fuente negra, e hizo un pequeño chiste seco sobre que los conductores del oeste llegaban tarde otra vez. Vittorio se rió ligeramente del chiste. El resto de la reunión transcurrió con normalidad. Cuando terminó, Vittorio se levantó, inclinó la cabeza con respeto, y se fue. La puerta se cerró detrás de él. Aleandro dejó la pluma sobre el secante. Sus ojos grises tomaron el color del acero fundido. Bajó la mirada hacia la niña pequeña, todavía temblando contra su camisa, y le habló en una voz tan baja que solo ella pudo escucharla. «Señalaste al hombre correcto, mi amor». La niña había señalado al hombre correcto. Pero señalarlo era solo la primera pulgada de un camino mucho más largo. Aleandro esperó hasta que Mía se quedó dormida contra su hombro en el sillón profundo junto al fuego esa misma noche. La cargó con cuidado hasta la pequeña cama de invitados en la habitación contigua a su despacho, la acostó con el conejo contra su mejilla, y luego caminó por el pasillo y cerró la puerta del despacho detrás de él con un clic tan suave que podría haberlo imaginado. Marco ya lo esperaba adentro. «Jefe. Siéntate. Lo que estoy a punto de decirte no sale de esta habitación. Ni a Rosa, ni al mayordomo. Ni a los hombres del perímetro. Ni siquiera en tu propia cama». Marco se sentó. «Sí, jefe. Quiero vigilancia total sobre Vittorio. Empezando esta noche. 2 equipos rotando. Quiero intervenir sus 2 teléfonos, el que usa abiertamente y el pequeño que cree que nadie conoce. Quiero un rastreador en su auto personal. Quiero oídos en el asiento del conductor y bajo el chasis. Y USA al técnico que arregló el cableado en el patio este hace 2 años. Solo a él. Me debe la vida de su hermano. ¿Entendido? Entendido. Y Marco. Él no debe saber que lo estamos vigilando. Si parpadea mal, lo perdemos todo. El técnico estuvo en la mansión antes de medianoche y se fue antes del amanecer. Dentro de 72 horas, las trampas estaban puestas. 3 días después, un gris martes por la tarde, Marco puso una delgada carpeta sobre el escritorio de Aleandro. Dentro había 4 fotografías de teleobjetivo y una pequeña memoria de audio. Las fotografías habían sido tomadas desde más de 100 metros de distancia, a través de la ventana llena de sal de un cuarto de almacenamiento vacío del 2º piso, sobre una tienda de suministros de pesca. Mostraban a Vittorio sentado en una mesa de esquina de un restaurante costero destartalado, en la costa norte, compartiendo una botella de vino tinto con 2 hombres cuyos rostros Aleandro reconoció de inmediato. Ambos pertenecían a la familia rival. Ambos habían sido fotografiados 6 meses antes en una reunión muy diferente, de la que se suponía que Aleandro no debía saber. La memoria de audio traía lo suficiente para destruir a la familia rival por sus propios méritos. Coordenadas, pagos, planes de una ventana de embarque a fin de mes en el muelle sur, exactamente como Aleandro ya sospechaba. No había ni una sola palabra sobre Elena Rossi en nada de eso. Ni su nombre, ni una pista de donde la tenían, ni un pequeño soplo de confirmación de que siguiera viva. Aleandro cerró la carpeta y se quedó sentado mucho tiempo sin hablar. La pregunta que no podía responder se le atoraba en medio del pecho como una piedra. ¿Por qué Vittorio, un lugarteniente con una década de trayectoria y un lugar a la mano derecha del propio Aleandro, se arriesgaría personalmente al enorme riesgo de sacar él mismo a un ama de llaves de la propiedad, en plena noche, con sus propias manos sobre su brazo? Elena Rossi no tenía fortuna. No tenía familia poderosa. No tenía ninguna parte en trato alguno que Aleandro hubiera hecho jamás. Nadie en este mundo se rebaja tanto por levantar a un ama de llaves lejos de su hija dormida. A menos que el ama de llaves supiera algo. Le faltaba la pieza central del rompecabezas, y lo sabía. Mientras tanto, en la habitación contigua al despacho, Mía se acurrucaba cada vez más cerca de él con cada día que pasaba. Se había negado por completo a dormir en el ala de servicio. No se iba a la cama a menos que él mismo la llevara. Rosa empezó a añadir en silencio un platito infantil a su bandeja de la cena.
El capitán de la guardia, un hombre de mandíbula dura que había servido en las guerras del norte, de alguna manera había aprendido a caminar en puntitas cada vez que pasaba frente a la puerta del despacho después del anochecer. Una noche, mientras Aleandro trabajaba bajo la lámpara baja de bronce, con la niña dormida acurrucada en el sillón de cuero a su lado, ella se removió una vez y susurró sin abrir los ojos: «Si estás cansado, tío Al, deberías dormir. Yo te vigilaré». Él no respondió. Solo se quedó despierto hasta el amanecer, con una mano grande apoyada suavemente sobre los pequeños rizos debajo de ella. Sabía que estaba perdiendo a Elena un poco más con cada día que pasaba. También sabía que si se movía contra Vittorio una hora demasiado pronto, sin la pieza que lo cerraría todo, Elena estaría muerta antes de que él la encontrara. El precio de la impaciencia se pagó en silencio durante 6 días más, y luego, en la séptima tarde, una pequeña mano entregó la pieza faltante en la palma de Aleandro sin saber lo que valía. Era martes, un poco después de las 9 de la noche. La lluvia de invierno golpeaba suavemente las altas ventanas del despacho. Mía había cenado su pequeña cena en la esquina del escritorio de Aleandro, se limpió la boca con la servilleta de tela que Rosa siempre le doblaba en triángulo, y se deslizó hasta la gruesa alfombra persa para jugar a sus pies mientras él revisaba los libros de la tarde. Había inventado un juego con el conejo que consistía en lanzarlo al aire una corta distancia y volver a atraparlo con ambas manos. Todavía no era muy buena en eso. Lo dejaba caer más seguido de lo que lo atrapaba, y cada caída la hacía reírse sola. El conejo subía. El conejo bajaba. El conejo subía. En el lanzamiento número 12, el pequeño cuerpo desgastado del conejo cayó contra sus palmas abiertas con un sonido suave y hueco, ligeramente distinto de los 11 anteriores. Mía lo miró en sus manos. Una pequeña línea a lo largo de su vientre se había soltado. 2 o 3 mechones blancos de relleno asomaban por la costura abierta. Metió un dedito adentro. La punta de su dedo rozó algo duro, algo que no pertenecía a un relleno suave en absoluto, algo pequeño y firme, envuelto en lo que se sentía como un trozo de tela. Lo sacó con 2 dedos cuidadosos. Sus ojos color miel se abrieron redondos. Se puso de pie, corrió los 3 pasos hasta el costado del gran escritorio, y levantó el pequeño bulto envuelto en tela hacia Aleandro con ambas manos. «Tío Al, ¿qué es esto?» Estaba dentro de la pancita del conejo. Aleandro extendió la mano. Se detuvo una fracción de segundo en el aire, porque a través de la tela delgada sus dedos ya habían reconocido la forma. Desenvolvió el trozo de algodón suave. Una diminuta memoria USB descansaba en su palma, no más larga que la punta de su dedo meñique. No habló. No se movió durante un largo momento. Luego cruzó hasta la terminal en la mesa lateral, deslizó la memoria en el puerto, y sacó el pequeño par de audífonos del cajón superior. Presionó reproducir. Una voz llegó a través de los audífonos. Baja, cortante, rápida, mitad italiano, mitad inglés, absolutamente inconfundible. Vittorio. Vittorio hablando sobre la lista del primer cargamento de la semana. Vittorio hablando sobre presionar a las casas más pequeñas para que pareciera solo territorio. Vittorio hablando con ese mismo tono firme que Aleandro había escuchado 1000 veces sobre la mesa de reuniones, sobre un golpe limpio en el techo del segundo almacén en el Muelle Sur, la última semana del mes. Vittorio hablando del 20% de las afueras que esperaba quedarse cuando el jefe ya no estuviera. La grabación se cortó a mitad de frase, justo cuando otra voz del otro lado de la línea empezaba a nombrar la ubicación de almacenamiento que la familia rival estaba usando para retenerla. Luego, silencio. El audio terminó. Aleandro se quedó perfectamente inmóvil. 2 verdades lo golpearon en el mismo instante. Una, esta pieza de evidencia no había caído dentro del conejo por accidente. Elena la había puesto ahí. Elena sabía lo que se le venía encima. Y en los segundos que tuvo, había elegido el único escondite en la tierra donde Vittorio jamás se atrevería a buscar. 2. Elena seguía viva. Si Vittorio ya hubiera encontrado la grabación, la habría terminado esa misma noche. La había mantenido con vida porque todavía necesitaba saber dónde había escondido esto,
lo que significaba que, en algún lugar de la oscuridad de una ciudad con 7 distritos y 2 puertos viejos, una mujer con las manos atadas seguía guardando silencio por el bien de una niña pequeña que estaba de pie junto a su escritorio, en un pijama verde. Mia lo observaba con cuidado. ¿Eso va a ayudar a encontrar a mamá, tío Al? Él se arrodilló hasta que sus ojos grises quedaron al nivel de los de ella, color miel, y posó la mano, grande, con mucha suavidad sobre su pequeña mejilla. Sí, mi amor. Va a ayudar. Esa noche, Alejandro no durmió en absoluto. Sobre la gran extensión de su escritorio, desplegó una sola hoja ancha de papel en blanco, y con una pluma fuente negra, línea a línea, cuidadosamente, comenzó a redibujar cada conexión conocida de la red privada de Vittorio. La hoja ancha de papel blanco permaneció en el escritorio de Alejandro hasta el amanecer, y para cuando la primera luz pálida trepó por las ventanas altas, cada línea había sido redibujada 2 veces. Enrolló la hoja, la guardó bajo llave en el cajón inferior junto a cierto dibujo a crayón, y salió del despacho con un plan muy distinto al que había tenido al entrar. Para media mañana, la noticia había comenzado a moverse por la mansión. El jefe lo había aceptado. El ama de llaves se había ido por voluntad propia. No habría más búsqueda. Los carteles que habían sido distribuidos discretamente a 2 capitanes de policía de confianza debían ser retirados y destruidos. Ningún miembro del personal debía pronunciar el nombre de Elena Rossi en ningún pasillo de la propiedad, bajo ninguna circunstancia. Si algún extraño preguntaba, la respuesta era la misma frase corta: ella había decidido irse. Alejandro dio la instrucción él mismo, en la reunión matutina, con la misma voz baja que usaba para todas sus órdenes más frías. Observó el rostro de Vittorio al otro lado de la mesa mientras lo decía. Observó el pequeño e imperceptible cambio en los hombros de Vittorio, el diminuto alivio de un peso que había cargado durante días. Durante las siguientes 48 horas, Marco retiró en silencio a sus equipos de la vigilancia sobre Vittorio, un paso cuidadoso a la vez. No desaparecieron, solo se retiraron, lo suficiente para que el pez creyera que el agua volvía a estar vacía. Para el final de esa semana, el pez nadó exactamente a donde habían esperado. El viernes por la tarde, Vittorio manejó solo en su auto privado por el camino de la costa, pasando la última hilera de grúas del astillero, y giró tierra adentro por un camino de servicio lleno de baches que terminaba en un almacén achaparrado de 3 pisos, encerrado por un perímetro de malla ciclónica. 2 hombres armados custodiaban la entrada. Las ventanas estaban cubiertas con gruesa madera contrachapada. Marco yacía boca abajo en la cresta de una colina baja, a 900 metros de distancia, con una cámara de teleobjetivo y una mira térmica presionadas contra su ojo. A través de la mira, en el segundo piso, una silueta humana estaba sentada en el concreto contra la pared del fondo, las muñecas atadas frente a ella, la espalda recta, viva, moviéndose, esperando. Fotografió todo. Cartografió el perímetro. Contó a los guardias a lo largo de la valla norte y del área de carga. Envió todo el archivo de vuelta a la mansión por correo cifrado dentro de la hora. Luego, de camino a casa, Vittorio miró al espejo retrovisor en el momento equivocado. Captó un destello de faros 2 curvas atrás, en un camino que debería haber estado vacío. Desapareció casi de inmediato. Podría haber sido un granjero. Podría no haber sido nada. Pero Vittorio no había vivido 10 años al hombro de Alejandro ignorando las cosas pequeñas. Una hora después, Marco fue conectado con el despacho por la línea segura, y su voz era cortante y baja. Jefe. Va a moverla esta noche. Yo diría que quedan 4 horas antes del traslado. Alejandro no vaciló ni un segundo. Reúnanse. Los 12 hombres más confiables de la casa fueron sacados de sus tareas uno por uno y llevados al despacho por puertas separadas. Alejandro miró a cada uno a los ojos, formuló sus preguntas en voz baja, y confirmó él mismo su elección. A nadie se le dijo el destino, no hasta que los vehículos rodaran. A las 9 de esa noche, Alejandro abrió el cajón profundo de su escritorio, sacó la bereta que había esperado ahí durante meses, y cargó un cargador nuevo con manos lentas y firmes. En la alfombra a su lado, Mia estaba sentada con las piernas cruzadas, el conejo apretado contra su pecho.
No había dicho una palabra en casi una hora. Solo lo observaba con sus grandes ojos color miel. Luego preguntó con un aliento pequeño, «Tío Al, ¿vas a traer a mamá a casa?» Él dejó la pistola sobre el escritorio. Cruzó la alfombra hacia ella, se arrodilló y presionó los labios suavemente en medio de su frente. No respondió con palabras. Solo asintió una vez. Luego se levantó, se giró hacia Rosa, que ya estaba parada en silencio en la puerta con el delantal retorcido entre las manos, y dijo en una voz apenas más alta que un susurro, «Llévala a mi salón privado. Cierra la puerta con llave. No la abras para nadie, excepto para mí». Rosa asintió. Le temblaban las manos. La caravana salió por la puerta principal exactamente a las 10 de la noche. Rodaron con las luces apagadas. La caravana de vehículos oscuros subió el último tramo del camino costero justo antes de medianoche, y se detuvo junto a la línea de árboles más allá de la cerca del almacén. 4 autos, 12 hombres, ni un solo faro encendido. Aleandro iba en el vehículo principal con la bereta cargada sobre las piernas y la pequeña memoria USB en el bolsillo interior de su abrigo, sobre las costillas, donde antes había estado la carta doblada. Cortaron la cerca en la esquina noreste en absoluto silencio y se movieron a través de la abertura en 2 equipos. La puerta al frente del patio se abrió bajo el toque discreto de Marcos sobre el control hidráulico. Estaban exactamente a 40 metros dentro del perímetro cuando se cerró la trampa. Cada lámpara de alta intensidad a lo largo del patio se encendió al mismo instante, lanzando una ráfaga de luz blanca cruda por todo el complejo, tan repentina y tan brillante que cada hombre de la caravana se replegó con un brazo cruzado sobre los ojos. Luego, un latido después, cada lámpara murió a la vez, hundiendo todo el patio en una oscuridad 10 veces más profunda que la noche por la que habían estado caminando. Detrás de ellos, la gran puerta de acero se cerró de golpe con el pesado suspiro metálico de un cerrojo hidráulico. Desde lo alto de los contenedores de embarque, desde los estrechos callejones entre las cajas apiladas, desde las ventanas del segundo piso del propio almacén, destellos de disparos rasgaron la oscuridad por todos los frentes a la vez. La primera ráfaga llegó desde 6 direcciones distintas. Vittorio los esperaba. Los hombres de Aleandro se dispersaron por instinto. Se cubrieron detrás de las paredes de los contenedores, devolviendo fuego a ciegas hacia los destellos sobre ellos. 2 hombres cayeron en los primeros 10 segundos, uno con un disparo en la pantorrilla, el otro en el muslo. Ninguno gritó. Ambos se arrastraron detrás del muro de acero más cercano y siguieron disparando. La puerta principal del almacén estaba encadenada y con cerrojo magnético. Cada camino directo hacia ella estaba cubierto desde arriba. Aleandro se movió. Hizo una señal a 2 de sus mejores hombres con un corte breve de la mano. Juntos, apoyaron un hombro contra la esquina de un contenedor vacío y empezaron a empujarlo, lento y rechinante, a lo largo del concreto. Se convirtió en un muro móvil entre ellos y los tiradores de la fila norte. Avanzaron 1 metro a la vez, con chispas volando del metal mientras las balas rebotaban contra él. 20 metros de terreno imposible se redujeron a 15. 15 a 10. Salió de detrás del último contenedor con el arma baja, junto al muslo, y miró hacia arriba. En la pasarela del segundo piso del almacén principal, justo detrás de una barandilla de hierro oxidado, estaba Elena. Sus manos estaban atadas frente a ella. Su cabello se había soltado del pasador y colgaba alrededor de un rostro sin sangre por el agotamiento, pero sus ojos estaban abiertos. Estaba despierta. Detrás de ella, una mano enguantada sobre la nuca y una pequeña pistola oscura presionada contra su sien, estaba Vittorio. Levantó un megáfono a su boca con la mano libre. El fuego cesó de ambos lados, como si un director hubiera alzado la batuta. Su voz rodó por el silencio repentino, tranquila y casi arrepentida. Aleandro, conoces los términos. Tráeme la memoria. Ordena a todos tus hombres de vuelta a sus vehículos. Ábreme la puerta norte, a mí y a mis socios, y déjanos salir de esta ciudad esta noche. Haz eso, y al amanecer tu ama de llaves sube los escalones de tu mansión. Niégate, y ella no volverá a caminar jamás. Tienes 60 segundos.
Apretó su agarre en la nuca de Elena. Vittorio apostaba su vida a una sola creencia, que ningún jefe de un imperio de la mafia, cuando llegara el momento de contar los números, cambiaría la supervivencia de su organización por la vida de una simple ama de llaves. Había cometido un solo error de cálculo en sus 10 años al hombro de Aleandro. Había calculado mal al hombre. Aleandro salió de detrás del contenedor hacia la pálida luz de la luna. Levantó la mano derecha por encima de la cabeza. La pequeña memoria USB brilló entre sus dedos. Aleandro caminó lentamente por el concreto del patio, con el brazo derecho en alto y la pequeña memoria USB sostenida entre sus dedos. Los faros de uno de sus propios vehículos, detrás de él, proyectaban su larga sombra hacia adelante, sobre el suelo, hasta el muro del almacén, de modo que Vittorio, arriba en la pasarela del segundo piso, no podía ver nada detrás de ese duro corte de luz blanca, excepto el contorno alto y oscuro de un jefe rindiéndose. ¿Qué era exactamente lo que Aleandro había calculado? Mientras toda la atención de Vittorio estaba fija en el pequeño destello de la memoria que subía hacia él, Marco y 4 de los hombres más confiables de la caravana ya se movían por el lado opuesto del edificio. Se habían deslizado por el muro norte del almacén, bajo el amparo del repentino silencio, encontraron el tubo de drenaje de emergencia oxidado que corría por el costado del segundo piso, y ahora subían por el mano sobre mano en absoluto silencio, de la forma en que los niños trepan los árboles de una casa a la que planean entrar. Llegaron al borde de la ventana del segundo piso. Se colaron uno tras otro por el marco roto. Cayeron sobre la pasarela interior detrás de Vittorio sin hacer un solo sonido. La bota del quinto hombre rozó un fragmento de vidrio en el alféizar. La cabeza de Vittorio giró de golpe detrás de él. La orden rompió el silencio como el cerrojo de un rifle, y el patio explotó de nuevo en disparos, todos a la vez. Aleandro dejó caer su mano derecha levantada. Su mano izquierda, ya dentro del abrigo, salió con la bereta que había llevado enfundada contra la parte baja de su espalda. 2 tiradores en el techo del área de carga cayeron antes de que ninguno de los dos comprendiera qué había pasado. Él ya corría hacia la escalera de concreto al costado del edificio antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. Arriba en la pasarela, Vittorio arrastró a Elena hacia atrás, hacia la puerta trasera de incendios, con un brazo enganchado alrededor de su garganta y la pistola todavía aplastada contra su sien. La puerta trasera se abrió. La arrastró por ella hacia el estrecho pasillo del otro lado. El pasillo era un callejón sin salida. Marco ya bloqueaba la boca lejana, un hombro apoyado contra el muro, el arma en alto. Vittorio vaciló medio latido. Luego empujó a Elena con fuerza hacia el muro de concreto. Ella se golpeó de hombro y se deslizó hacia abajo, jadeando, y Vittorio se giró de nuevo hacia la boca del pasillo justo cuando Aleandro cruzaba por ella. Chocaron a mitad del estrecho pasaje. No había espacio para armas aquí, solo puños, codos, el golpe sordo de cuerpo contra concreto. Vittorio era más joven por algunos años y peleaba con la eficiencia despiadada de un hombre acorralado. Empujó la espalda de Aleandro contra el muro una vez, 2 veces. Una rodilla subió con fuerza. Aleandro la absorbió, giró, y lo arrojó. Vittorio cayó al suelo. Sangre le llegó a la comisura de la boca. Sonrió a través de su labio partido, la respiración entrecortada. Solo un ama de llaves, escupió. ¿Cambiarías todo un imperio por un ama de llaves? Aleandro lo miró desde arriba. En casa, dijo en voz baja, una niña de 3 años está esperando a su madre. Le clavó la rodilla en el pecho y le sujetó la garganta contra el suelo de concreto con el antebrazo. Al fondo del pasillo, detrás de una columna de soporte que Marco todavía no había revisado, un último hombre de la familia rival se levantó lentamente, ya con una pistola apuntando. Aleandro captó el movimiento solo por el rabillo del ojo. Se lanzó de lado, arrastrando a Elena consigo y cubriéndola con su propio cuerpo, justo cuando el disparo resonó en el estrecho espacio de concreto. Sintió la bala rozarle la parte superior del hombro izquierdo, caliente y superficial. El disparo de respuesta de Marco llegó un latido después. El último tirador cayó. El pasillo quedó en silencio. Todo el almacén quedó en silencio.
La sangre ya se extendía por el hombro de la camisa blanca de Aleandro cuando levantó la cabeza. Elena estaba respirando. Estaba respirando. En el camino de regreso, al amanecer, ella se recostó contra su hombro ileso en el asiento del pasajero, mientras el camino se desenrollaba vacío y gris frente a ellos. Y le contó todo. Le contó sobre la fiebre de Mía, sobre bajar por la medicina, sobre la llamada susurrada en el pasillo trasero, sobre la pequeña luz roja de grabación en la oscuridad, sobre correr de vuelta con los pies descalzos y cortar las viejas puntadas del vientre del conejo, y deslizar la memoria en el algodón blanco con manos que no dejaban de temblar. Le contó por qué se había mordido la lengua durante 2 semanas en ese cuarto de concreto, sin importar lo que Vittorio le hubiera hecho a su voz o a su fuerza. Si él alguna vez hubiera sospechado que la grabación estaba dentro del conejo, dijo en voz baja, el conejo que Mía abraza todos los días, mi hija habría sido el próximo objetivo. Las manos de Aleandro se cerraron lentamente alrededor del volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. El camino gris que los había llevado a casa durante el resto de ese trayecto finalmente se suavizó en el oro pálido del verdadero amanecer, justo cuando las altas rejas de hierro de la propiedad Moretti aparecieron sobre la última colina. Aleandro redujo la velocidad. Sobre el amplio mármol blanco de los escalones principales, exactamente en el tercer escalón desde abajo, una niña muy pequeña ya estaba sentada. Había estado sentada ahí cada amanecer durante 2 semanas. Su cabello rizado sin peinar. Sus pequeños pies descalzos contra la piedra fría. Y en su regazo, sostenido con fuerza contra su pecho con ambos brazos, un viejo conejo de peluche cuya costura del vientre había sido cosida de nuevo con cuidado esa misma mañana por la mano cuidadosa de Rosa. La puerta del pasajero se abrió. Elena salió a la luz pálida sobre piernas que todavía no estaban del todo firmes. Los ojos color miel de Mía se levantaron. Por un latido, no se movió en absoluto. Y entonces el conejo cayó de sus brazos sobre el escalón de mármol detrás de ella, y sus pequeños pies descalzos ya la llevaban corriendo escaleras abajo, por la grava del camino, por los últimos metros imposibles de un peso de 2 semanas. Elena cayó de rodillas sobre las piedras. La niña se estrelló en los brazos de su madre con un sonido demasiado lleno de alegría para llamarse llanto. Elena la envolvió, presionó el rostro contra los pequeños rizos, y lloró sin un solo sonido. Aleandro se quedó de pie unos pasos detrás de ellas, con el vendaje blanco todavía envuelto en la parte superior de su hombro izquierdo, y las observó durante un largo momento. Y en ese momento comprendió algo que jamás, en todos sus años al frente de un imperio, había comprendido antes. La mayor victoria de su vida no era un distrito tomado, ni un enemigo caído, ni una casa rival destruida. Era una sola promesa cumplida. La promesa de traer a una madre de vuelta a casa, a una niña de 3 años. Esa misma mañana, antes de que el sol despejara del todo las copas de los árboles, Aleandro desmanteló hasta la última pieza de la red de traición de Vittorio dentro de la organización, raíz por raíz, con paciencia. Y para el mediodía, estableció una nueva regla inquebrantable dentro de la casa Moretti, una que su padre jamás había escrito, y que ningún lugarteniente tendría jamás permitido doblegar: las mujeres, los niños y los inocentes jamás, bajo ninguna circunstancia, debían ser tocados en las guerras de la familia Moretti. Un año después, en una cálida tarde de principios de verano, se celebró una pequeña boda en el jardín privado de la misma propiedad. Elena llevaba un sencillo vestido blanco. Aleandro llevaba un traje oscuro, y sobre el corazón, la esquina doblada de un pequeño dibujo a crayón. Mía, ya con 4 años, caminaba entre ellos por el corto sendero del jardín, con un vestido rojo brillante, sosteniendo un modesto ramo de flores blancas y amarillas casi tan grande como su propio pecho. En la primera silla de la primera fila, en el lugar que normalmente se habría reservado para un anciano de la familia, estaba sentado el viejo conejo de peluche. Sus orejas seguían suaves. Sus 2 ojos de botón desiguales seguían observando el mundo a alturas ligeramente distintas. Su costura del vientre había sido cosida por última vez por la propia Elena. El pequeño juguete que una vez había escondido un secreto lo bastante valiente como para salvar a una madre y desenmascarar a un traidor.
Después de que se pronunciaran los votos, Mía soltó la mano de su madre y corrió por el pasto para tirar de la manga de la chaqueta de Aleandro. Él se agachó. Ella lo miró directamente a los ojos grises con todos sus 4 años de seriedad pequeña. ¿Puedo llamarte papá ahora? Aleandro se quedó completamente inmóvil por un largo segundo. Luego se hincó sobre una rodilla en el pasto frente a ella, y la reunió en sus brazos, sosteniéndola contra su pecho exactamente como un padre sostiene a una hija que nunca esperó que le fuera dada. La mansión Moretti, desde ese verano en adelante, ya no fue solo la casa de guardias, reuniones cerradas y fríos pasillos de mármol. Pequeños pasos apresurados corrían por sus pasillos cada mañana. Elena esperaba a Aleandro en el vestíbulo principal cada tarde, cuando él volvía a casa. Dibujos coloridos a crayón se fueron trepando, uno, por la pared del despacho de un jefe de la mafia, hasta que una sección entera de ese muro le perteneció a una pequeña artista y a nadie más. Y en el rincón del cuarto de Mía, descansando siempre sobre la almohada, el viejo conejo de peluche mantenía su lugar tranquilo, un pequeño recordatorio diario de la noche en que un secreto escondido dentro del juguete de una niña salvó a una madre, desenmascaró a un traidor, y convirtió a 3 almas solitarias en una familia que nunca más volvería a estar sola. Así que, querido amigo, aquí es donde descansa esta noche el tranquilo final de nuestra historia. Si hay una verdad que este viaje ha intentado dejar suavemente en tus manos, es esta: la verdadera medida de la fuerza de una persona no se cuenta en los imperios que construye, ni en los muros que levanta, ni en los enemigos que derrota. Se cuenta en las pequeñas cosas preciosas que elige proteger cuando todo lo demás en su mundo se está derrumbando. Y ahora este canal quisiera saber de ti. ¿Ha habido alguna vez un pequeño conejo de peluche en tu propia vida? Un pequeño objeto, una pequeña persona, un pequeño rincón silencioso de tus días que sostuvo con fuerza lo más importante cuando todo lo demás parecía derrumbarse a tu alrededor. ¿Te recordó esta historia a alguien que amas, a alguien que perdiste, o a alguien que todavía intentas traer de vuelta a casa, a tu manera? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia en lo más profundo del corazón, cómo se conectó con tu propia vida real, y déjanos saber desde qué país nos ves esta noche. Cada palabra que dejas ahí abajo la leemos, y cada una de ellas importa más de lo que imaginas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, aunque fuera por un pequeño instante, tómate un momento para darle like, suscribirte a nuestro canal, y compartir este video con alguien que quizás necesite escuchar una historia como esta hoy. Tu apoyo es lo que permite que historias tranquilas sobre el amor, el coraje y la familia sigan encontrando su camino en el mundo, una noche a la vez. De parte de todos nosotros, te deseamos buena salud, paz profunda, una vida llena de alegría, y días llenos de pequeños momentos cálidos junto a las personas que más te importan. Que siempre haya, al menos, una persona en tu mundo dispuesta a conducir hacia la oscuridad con tal de traerte de vuelta a casa. Hasta pronto, y que la melodía escondida dentro de esta historia vuelva a abrir suavemente la herida más antigua de una familia, y finalmente le permita sanar.